Nadie quiso comprarla en la subasta. Decían que pesaba demasiado para ser deseada y demasiado poco para ser amada. Pero un apache viudo, silencioso, herido, indomable, levantó la mano y la miró como nadie. Y en ese instante, donde todos vieron exceso, él vio esencia. Antes de comenzar este amor de época, suscríbete, deja tu like y comenta esencia. Tu apoyo hace posible que sigamos contando historias que tocan el alma. Si quieres más romances así, depende de ti. México, año 1877. El amanecer en el norte era seco, áspero, como la lengua de quienes nunca aprendieron a acariciar con palabras. La villa de San Esteban despertaba envuelta en el olor de la tierra caliente, de los caballos sudados y del pan recién horneado por manos que sabían más de silencio que de ternura. Allí, en la hacienda Beltrán, una joven miraba por la ventana, sabiendo que ese día no era uno cualquiera, era el día en que sería vendida, como se vendía un mueble antiguo, como se ofrecía un fardo de lana en mal estado. Rosenda Beltrán tenía 21 años y unos ojos que hablaban más de lo que su boca jamás se atrevió a decir. Era blanca, de tez suave y redonda, e hija legítima de un comerciante vinatero que había heredado más orgullo que fortuna. Su madre, doña Constanza, era rígida como un rosario de acero, obsesionada con las apariencias y la reputación, especialmente desde que Rosenda comenzó a deformarse, palabra que la madre escupía cada vez que la veía comer. Porque Rosenda no era como las demás jóvenes de San Esteban, tenía curvas amplias, brazos generosos y una figura que la sociedad llamaba con desprecio, desbordada. Ningún hombre la había cortejado, ninguna madre la invitaba a sus reuniones. Su gordura era, según todos, una mancha indeleble. Pero lo que nadie sabía era que bajo aquella carne despreciada latía un corazón inmenso, tierno, silencioso y profundamente leal. «Vístete», ordenó doña Constanza esa mañana, sin mirarla. «Hoy termina esta vergüenza». Rosenda no respondió. Se vistió con un vestido beige, sencillo y limpio. Acarició su propio cabello largo con dedos trémulos y bajó las escaleras como si marchara hacia una ejecución. La subasta se realizaba cada primavera. Las familias arruinadas ofrecían a sus hijas solteras, pobres, inútiles, a hombres que buscaban esposas sin voz. Era legal y era cruel. Pero en San Esteban nadie cuestionaba lo que había sido bendecido por la costumbre. Cuando Rosenda subió al pequeño estrado de madera improvisada en la plaza, un silencio incómodo se extendió como una peste. Algunos rieron por lo bajo. Una mujer murmuró: «¡Qué atrevimiento!». Un viejo comerciante se cubrió la boca fingiendo toser, aunque todos sabían que era una carcajada disfrazada. Rosenda mantuvo la cabeza erguida. Su rostro no tenía maquillaje. Sus manos estaban limpias, y aunque temblaba por dentro, por fuera era un roble. El pregonero gritó: «Joven de buena salud, sabe leer, escribir, cocinar, 21 años, precio inicial 3 pesos». Nadie alzó la voz, ni una mano, ni un gesto, solo oídos sordos y ojos crueles. «¿Nadie?», insistió el pregonero ya incómodo. «Vamos, señores, trabajadora y fértil». Una risotada estalló al fondo. «Fértil quizá, pero se tragaría al niño antes de parirlo», gritó un borracho entre aplausos groseros. Rosenda cerró los ojos, no por vergüenza, por dignidad. La madre, de pie a un lado do palco, fingia que não conhecia a própria filha, como se aquela humilhação fosse o preço justo por um corpo que não cabia nos moldes da elite. El sol ardía alto cuando una figura oscura se acercó al estrado. Los murmullos cesaron. Un hombre de piel cobriza, cabello trenzado y mirada de piedra, se detuvo frente a Rosenda. No dijo su nombre, no preguntó nada, solo la miró, y ella sostuvo su mirada, sin saber por qué, sin entender qué fuego le nacía en el pecho por ser mirada de esa forma, no como un objeto, no como un error, sino como un ser humano. El pregonero lo miró, confundido. «¿Desea hacer una oferta, señor?». El hombre sacó una pequeña bolsa de cuero. De ella cayeron 5 monedas de plata. «5 pesos», dijo con voz grave.
Un murmullo corrió como viento entre los presentes. «Un apache. ¿Está loco? Con esa mujer. ¿Para qué la querrá?» Pero el hombre no respondió. Solo estiró la mano. Rosenda no sabía qué hacer. Miró a su madre por última vez. No vio súplica, no vio remordimiento, solo alivio, un alivio cruel. Entonces bajó del estrado, tomó la mano del desconocido y caminó junto a él en silencio, dejando atrás la plaza, los insultos, el pasado. La gente los vio alejarse como si presenciaran una aberración, pero nadie, absolutamente nadie, imaginaba que ese acto, el más inesperado, el más impensado, era en realidad el comienzo de una historia de amor tan grande que transformaría a todos los que se atrevieran a escucharla. Y Rosenda aún no lo sabía, pero ese día no había sido vendida, había sido elegida. El camino hacia el norte era seco, polvoriento y silencioso. Rosenda caminaba junto a aquel hombre apache que no decía una palabra. Yamil Montoya, ese era su nombre, era una sombra viva, con la espalda ancha, la piel quemada por el sol y los ojos como dos brasas apagadas, cansados pero alertas. Sus pasos eran firmes, su silencio, más denso que el aire seco que los envolvía. Rosenda no sabía si debía hablar. No sabía siquiera si él entendía del todo su idioma. Tampoco sabía qué se esperaba de ella. ¿Sería su criada? ¿Su esposa? ¿Su posesión? ¿Le pediría que se desnudara al llegar, como los hombres sucios que la miraban en la plaza? Pero él no la miraba, y eso era aún más desconcertante. El sol caía sobre sus hombros y el silencio se volvía casi insoportable. Yamil montaba un caballo de pelaje oscuro y Rosenda caminaba a su lado con las botas llenas de polvo. En un momento, sin mirarla, él detuvo el paso, bajó del caballo y extendió las riendas hacia ella. «Súbete». Una sola palabra, firme, baja, sin agresividad. Rosenda lo miró, dudando. Su cuerpo grande, sus piernas fuertes. Ella sabía que sería una carga. Siempre lo había sido. Pero él no pareció impaciente, no suspiró, no desvió los ojos. Ella subió, torpe, insegura, con las manos temblando. El caballo bufó, pero no se quejó. Yamil no dijo nada. Volvió a caminar, ahora guiando el animal con la mano firme. Aquel gesto fue el primer puente invisible. Al llegar a la aldea, los niños se escondieron tras los árboles. Las mujeres susurraron. Los hombres observaron con desconfianza. Rosenda sintió el peso de 1000 miradas, y aún así, ninguna de ellas era igual a las que recibía en su mundo anterior. No había burla, no había asco, solo sorpresa y prudencia. La aldea era pequeña, casas de barro, chozas de madera, fogatas encendidas, el olor a maíz tostado en el aire. Todo era diferente. El cielo parecía más ancho, el tiempo más lento, y ella más torpe, como si su cuerpo ocupara demasiado espacio en un mundo donde todo era delgado, ágil, austero. Yamil señaló una cabaña al borde de la aldea. «Aquí vivirás». Rosenda bajó del caballo con dificultad. Su vestido estaba pegado al cuerpo por el sudor, su rostro rojo. Yamil abrió la puerta de la choza. Dentro había una cama baja, una mesa con un jarrón de barro y un tapiz colgado en la pared con figuras de pájaros. Era simple, pero limpio. «Mi hija vive conmigo. Se llama Ayelén», dijo él desde la entrada. «No tiene madre desde hace 3 inviernos». Rosenda bajó la mirada. No supo qué decir. Entonces él añadió: «No te compré para mí, te compré para ella». Y se fue, sin más palabras, sin esperar respuesta. Rosenda se sentó en el borde de la cama y exhaló por primera vez en muchas horas. No sabía si debía sentirse aliviada o herida. No la había mirado como mujer, ni como sirvienta. Solo como un puente hacia otra alma herida. Esa noche, el silencio volvió a ser su único compañero. Pero no era el mismo silencio de San Esteban. Este no juzgaba. Este la dejaba respirar.
Por la mañana, al salir, encontró a la niña, Ayelén. Tenía unos 6 años, morena, trenzas largas, ojos de piedra y ceño fruncido. Sostenía una mazorca y la observaba desde lejos. Rosenda sonrió. La niña no respondió. La pequeña giró y corrió hacia el bosque. Yamil, que tallaba madera junto al fuego, no dijo nada. Rosenda tampoco. Los días siguientes fueron parecidos. Rosenda cocinaba pan con las harinas que encontraba. Ordenaba su pequeña choza. Caminaba por la aldea y saludaba con un hilo de voz. Nadie le respondía con calidez, pero tampoco con odio. Era como si esperaran algo, como si la estuvieran midiendo. Yamil seguía distante, presente, pero siempre a una distancia prudente. Solo la observaba cuando creía que ella no lo notaba. Como aquella tarde en que Rosenda, sola, cantó una antigua canción de cuna mientras colgaba la ropa mojada al sol. Yamil se detuvo tras un árbol. La escuchó. Cerró los ojos. Esa voz no era bonita, no era afinada, pero había en ella una ternura que desgarraba. Y así, sin que nadie lo dijera, sin que ninguno de los dos lo supiera, una historia de amor empezó a sembrarse. No con besos, no con promesas, sino con gestos, con ausencias, y con ese espacio entre ellos que poco a poco comenzaba a llenarse de algo que ambos habían perdido hacía mucho: esperanza. Los días en la aldea no se medían por campanas ni relojes. Se medían por el canto de los pájaros al amanecer, por el crujir de la leña al caer la tarde y por el murmullo del viento entre las ramas cuando el sol ya se escondía detrás de los cerros. Era un tiempo distinto, un tiempo sin nombres. Rosenda Beltrán lo sentía en la piel y en el alma. Su cuerpo, antes juzgado a cada paso por ocupar demasiado espacio en un mundo estrecho, ahora caminaba entre senderos amplios, árboles altos y miradas que no se detenían en su cintura ni en sus brazos. No la señalaban, no la medían, simplemente no la definían. Y sin embargo, eso no significaba que fuera aceptada. Las mujeres de la aldea le ofrecían un silencio respetuoso, pero frío. No confiaban en ella. No entendían por qué un apache viudo había traído a una mujer blanca, gorda y ajena para cuidar a su hija. Y la niña, Ayelén, seguía sin pronunciar una sola palabra frente a ella. La observaba desde lejos, como se observa a un animal herido, con miedo, con recelo. Rosenda no forzaba el acercamiento, no insistía. Solo dejaba trocitos de ternura por el camino, una flor silvestre en la puerta de la choza, un trozo de pan dulce sobre una piedra donde la niña solía jugar, una canción de cuna, tarareada suavemente mientras cosía a mano un pequeño vestido de tela reciclada. Nadie se lo pedía, nadie lo agradecía, pero ella lo hacía igual, porque Rosenda era de esas mujeres que, aunque las echen al barro, siguen floreciendo. Una tarde, mientras recogía leña cerca del río, escuchó un crujido. Volteó lentamente, y allí estaba Ayelén, parada entre los arbustos, sola. Tenía barro en la cara y una espina clavada en la palma de la mano. Rosenda se acercó despacio, muy despacio, como si cada paso fuera una súplica muda. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con voz baja, casi un susurro. La niña no respondió, solo bajó la mirada. Rosenda se arrodilló, con dificultad, y tomó su manito entre las suyas. Era pequeña, tibia, frágil, con dedos que temblaban, como los suyos. Con paciencia, Rosenda extrajo la espina y sopló suavemente sobre la herida. Después, arrancó un pedazo de su propio vestido y lo usó como vendaje. «Listo. Ahora tu mano es más valiente que antes», dijo, sonriendo. Ayelén no dijo nada, pero esa noche, al volver a la choza, Rosenda encontró una piedra brillante sobre su almohada. Una de esas piedras lisas que los niños guardan como tesoros. Era un gesto, pequeño, silencioso, pero era el primero. Yamil notó el cambio. Desde su lugar junto al fuego, la vio acariciar la piedra con cuidado, como si fuera una joya.
Es de ella, dijo Rosenda sin mirarlo. No necesito que me la agradezca. Solo quería que supiera que no pienso irme. Yamil asintió. Sus ojos se clavaron por un instante en los de ella. No habló, pero había algo distinto en su mirada. Una sombra menos, un silencio menos. En los días siguientes, Ayelén comenzó a acercarse, primero a través del humo del fogón, luego sentándose cerca mientras Rosenda remendaba su ropa, después compartiendo una tortilla caliente sin decir palabra, hasta que una mañana, mientras la luz del sol atravesaba el techo de paja, Rosenda despertó con un peso leve sobre el pecho, abrió los ojos y allí estaba Ayelén, dormida sobre ella, como si su cuerpo, tan grande y despreciado por otros, fuera ahora un lugar seguro, un refugio, un útero que no había parido, pero que la vida le estaba confiando. Rosenda no lloró, no se movió, solo cerró los ojos y se permitió sentir ese momento, esa tregua, ese amor sin nombre, que empezaba a crecer como las raíces invisibles bajo la tierra. Y entonces entendió que esa aldea, aunque no la hubiera abrazado aún, tenía algo que ningún otro lugar le había ofrecido jamás. Una tierra donde no se la juzgaba, una niña que comenzaba a verla, y un hombre que sin tocarla ya la había elegido. Aquel amanecer no fue como los otros. Rosenda lo supo apenas abrió los ojos y sintió el perfume de la tierra mojada después de la primera lluvia del mes. Un olor a renovación, a semilla enterrada que por fin comienza a despertar. Ayelén dormía a su lado, con una mano sobre su pecho, como si aquella mujer, tan rechazada por todos, fuera ahora su hogar. Rosenda se incorporó con cuidado, cubriéndola con una manta. Luego encendió el fuego, amasó la harina con agua tibia y sal y preparó pan, pero no cualquier pan, uno dulce, suave, con trocitos de flor de mezquite y miel silvestre. Era la receta de su abuela, una receta que nunca le permitieron preparar en casa, porque el azúcar te hincha más, decía su madre. Pero allí nadie la vigilaba, nadie controlaba sus manos, nadie le robaba el placer. Mientras el pan se doraba sobre las piedras calientes, Rosenda comenzó a cantar. No una canción alegre, tampoco triste, una melodía sin nombre, hecha de suspiros, de recuerdos, de palabras que ya no dolían. Cantaba bajito, como si le hablara al pan, como si con cada nota acariciara algo que llevaba mucho tiempo escondido. Y sin darse cuenta, alguien la escuchaba. Desde el umbral de su casa, Yamil la observaba, apoyado contra la pared de barro, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, como si esa canción abriera una herida que creía cerrada. No era la voz lo que lo conmovía, era la calma, la forma en que Rosenda parecía llenar de alma cada rincón, cada objeto, cada gesto, sin invadir, sin exigir. Solo estando. Ayelén despertó y corrió hacia ella, abrazándola por la cintura. «Huele rico», dijo por primera vez. Rosenda se agachó y le ofreció un trozo. La niña lo probó, cerró los ojos y sonrió. «¿Te gusta?» Ayelén asintió con la boca llena. Y Mil no se movió. Pero dentro de él, algo cedió. Esa tarde, mientras Rosenda lavaba ropa junto al río, él se acercó. No habló. Solo se sentó a unos pasos de ella y sacó un pedazo de madera que comenzó a tallar con una navaja. Rosenda sintió su presencia como una brisa cálida en la espalda. Por primera vez, no se sintió observada, sino acompañada. «Mi madre decía que yo era un estorbo», dijo de pronto sin mirarlo, «que no servía ni para fregar el piso sin sudar, que un hombre solo se fijaría en mí si quedaban ciegos todos los del pueblo». Yamil no respondió. El sonido del cuchillo sobre la madera fue la única respuesta. Pero Rosenda no se ofendió, porque había algo en ese silencio que no era indiferencia, era atención, era respeto. «Aquí no me siento menos», continuó ella. «A veces pienso que me estoy volviendo otra mujer, o tal vez por fin estoy siendo yo.
Yamil levantó la mirada. Sus ojos se clavaron en los de ella como dos piedras antiguas que guardaban secretos. No dijo una palabra, pero sacó de su bolsa una pequeña pluma blanca. La dejó junto a ella, sobre una roca, y se fue. Rosenda la tomó con delicadeza. Era una pluma de águila joven. En la cultura apache significaba protección, nueva vida, confianza. Esa noche, mientras Ayelén dormía abrazada a su brazo y la pluma descansaba sobre su mesa, Rosenda entendió algo sin necesidad de escucharlo. Yamil no necesitaba hablar, porque sus gestos decían más que cualquier promesa. Él no la tocaba, no la halagaba, no la buscaba con intención, pero estaba. Y estar era un acto de amor en sí mismo. Por primera vez en su vida, Rosenda no sentía que debía rogar por cariño, ni disfrazarse de otra para merecer ternura. Solo tenía que ser. Y eso estaba bastando. Sin besarla, sin rozarla siquiera, ese hombre estaba empezando a curarla. Y ella, sin darse cuenta, también a él. En San Esteban, los rumores viajaban más rápido que el viento. Y cuando el viento traía noticias que olían a escándalo, las ventanas se entreabrían y las bocas se afilaban como cuchillos. Fue así como doña Constanza de Beltrán, madre de Rosenda, supo que su hija no solo no estaba muerta de hambre en alguna choza miserable como ella deseaba en secreto, sino que vivía entre apaches. Y no solo eso, vivía como esposa de uno. La vergüenza le ardió en el pecho como fuego bendito. Para una mujer como ella, hecha de apariencias y alabastro seco, no había pecado más grande que tener una hija gorda, y además mezclada con salvajes. «La traeré de vuelta», decretó, «aunque sea a rastras, aunque no la quiera ver nunca más». Pero no lo haría sola. Sabía que para arrancarla de esa tierra sin leyes necesitaría algo más poderoso que el deseo: autoridad. Fue entonces cuando buscó al alcalde del pueblo, viejo amigo de su difunto marido, y le habló de un rapto, de una hija indefensa llevada contra su voluntad por un apache peligroso. Usó palabras como pureza, honor, rescate, y con cada mentira se vestía de víctima. «No permitiré que mancillen nuestro apellido», repetía como un rezo. Mientras tanto, en la aldea, Rosenda no imaginaba que la tormenta se acercaba. Vivía sus días con una paz nueva. Ayelén ya no la soltaba. Dormían juntas, reían con juegos de agua, tejían coronas de flores que luego colgaban en la puerta. Yamil pasaba más tiempo cerca. No hablaba mucho, pero su presencia era constante. A veces le alcanzaba leña sin pedirlo, o dejaba sobre su mesa una fruta silvestre o un cuenco con pigmentos para que pintara con la niña. Una tarde, Rosenda se acercó a él mientras tallaba madera bajo el sol. Llevaba un pañuelo en la cabeza y las mejillas rosadas por el calor. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con voz suave. Yamil alzó la pieza. Era una figura pequeña, un búho, con alas extendidas y ojos profundos. «Protege en la noche», dijo él, «para que nada malo entre en casa». Rosenda lo miró largo rato. No por el búho, sino por lo que no decía. Ese hombre que no le prometía nada estaba construyendo todo. Ella extendió la mano. «¿Puedo quedarme contigo, incluso si no me deseas como esposa?» Yamil no respondió de inmediato. Sus dedos se detuvieron sobre la figura de madera. Después la colocó en las manos de Rosenda como quien entrega una llave, y dijo: «Ya estás aquí, no tienes que pedírmelo». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y la risa de Ayelén se mezclaba con los grillos, Rosenda sintió que por fin pertenecía a un lugar, no como criada, no como carga, no como broma, sino como mujer, como madre del corazón, como parte de una tierra donde el alma pesaba más que el cuerpo. Pero al día siguiente, todo cambió. Un jinete llegó a la aldea, polvo en los ojos, urgencia en el pecho. Traía un mensaje para Yamil. «Vendrán, con armas, con papeles, con la ley de los blancos». Yamil lo leyó en silencio. Rosenda lo observó sin entender. «¿Qué pasa?». Él no respondió.
Solo apretó los labios y se fue. Rosenda lo siguió, lo alcanzó, lo tocó por el brazo. «Dímelo, por favor». Él giró lentamente. Sus ojos ya no eran fuego, eran piedra. «Tu madre viene por ti». Rosenda sintió que el mundo giraba, como si el suelo, esa tierra que la había sostenido por fin, volviera a rechazarla. «¿Va a llevarme? ¿Va a intentarlo? ¿Y tú vas a dejarla?» Yamil no respondió, porque a veces lo que más duele no es una respuesta, es el silencio que nunca esperábamos de quien más nos cuidaba. Y por primera vez desde que llegó a aquella tierra, Rosenda sintió miedo, no al rechazo, no a la burla, sino al abandono, al destierro del único lugar donde por fin se sentía amada sin condición. La noche cayó con un peso extraño sobre la aldea. No era la oscuridad lo que inquietaba, era la incertidumbre, era el presentimiento de que algo, una vez más, estaba por romperse. Rosenda no cenó esa noche, tampoco habló. Solo observó a Ayelén dormir, abrazada a la pequeña figura del búho que Yamil le había tallado. Ella no sabía lo que ocurría, pero su cuerpo lo intuía. Los niños siempre lo intuyen. Yamil no volvió a su cabaña. Permaneció solo al borde del bosque, sentado sobre una piedra con la mirada perdida en el horizonte. En su pecho, dos fuerzas luchaban sin tregua: la lealtad a su pueblo y la ternura por una mujer que no esperaba nada de él, más que ser vista. Rosenda salió descalza, sin decir palabra. Lo encontró allí, inmóvil, con los brazos cruzados, como si la tierra le pesara sobre los hombros. «Si quieres que me vaya», susurró ella, «solo dímelo». Yamil cerró los ojos. Su silencio no era rechazo, era tormenta contenida. «No te traje para lastimarte», dijo por fin, «pero si te quedas, te harán daño». Rosenda se arrodilló frente a él. Sus rodillas tocaron la tierra húmeda. Sus manos, ásperas por el trabajo, tomaron las de él. «¿Y si ya me hiciste más bien que todo lo que me espera allá?» Yamil la miró. Por primera vez, sin barreras. Por primera vez, como un hombre que ya no temía querer. Rosenda no lloraba, no suplicaba, solo estaba allí, ofreciendo su alma, no su cuerpo, no su deber, no su sumisión, su alma, entera, real, presente. Yamil levantó una mano y le apartó con cuidado un mechón de cabello del rostro. Sus dedos tocaron por primera vez la piel de su mejilla. Y no fue un roce, fue una promesa, silenciosa, profunda, inevitable. «No sabía que aún era capaz de sentir esto», murmuró él. Rosenda bajó la mirada, temblando. «Yo tampoco sabía que alguien pudiera mirarme sin desprecio. No hubo beso, no aún, pero ese instante, ese gesto, fue más íntimo que cualquier caricia». Al día siguiente, Yamil la llevó al río. Le entregó un caballo manso y durante horas, sin hablar mucho, le enseñó a montar. Rosenda reía con nerviosismo, tropezaba, se sostenía de la crin como si fuera un hilo de esperanza, y él con paciencia la levantaba una y otra vez. «No es tu peso lo que impide avanzar», le dijo, «es el miedo». «¿Y cómo se vence?», preguntó ella. Yamil la observó largo rato. «Montando, aunque caigas, aunque tiembles, aunque todos digan que no puedes». Rosenda apretó los labios y volvió a montar. Al anochecer él la llevó a un claro escondido entre las colinas. Allí, las flores silvestres crecían libres sin que nadie las sembrara. Rosas, violetas, pequeñas llamas rojas brotaban entre las piedras como milagros olvidados. «Aquí traía a mi esposa», confesó él, antes de que se enfermara. Rosenda se quedó en silencio, no por celos, sino por respeto, porque cada amor que se ha perdido merece ser nombrado. «¿Crees que ella me odiaría por ocupar su lugar?», preguntó en voz baja. Yamil negó con la cabeza. «Ella era tierra, tú eres lluvia. Las flores no escogen, solo agradecen». Rosenda cerró los ojos, sintió el viento en el rostro, y por primera vez desde niña se permitió creer que el amor no era solo para las mujeres perfectas, que también podía nacer
en los cuerpos rotos, en los corazones callados, en las manos que solo sabían dar. No hubo ceremonia, no hubo testigos, solo dos almas juntas en medio de flores que nacían sin permiso. Y esa noche, cuando Rosenda volvió a casa con tierra en los pies y perfume en la piel, entendió que, sin darse cuenta, ya estaba enamorada. Yamil también lo sabía, pero no lo dijo. Porque hay amores que no necesitan declararse, basta con vivirlos. El amor, cuando empieza a brotar, no hace ruido, pero cuando lo amenazan, todo dentro de una mujer tiembla. Rosenda lo sintió antes de que ocurriera. Lo presentía en el viento, en el vuelo inquieto de los pájaros, en el silencio súbito de la aldea. Era como si la tierra misma supiera que algo oscuro se acercaba. Yamil, esa mañana, estaba tenso. No dijo por qué, pero sus pasos eran más cortos, su mirada más lejana, y sus manos, esas manos que empezaban a acercarse a las de ella con ternura, hoy parecían hechas de piedra. Rosenda no preguntó, pero lo supo cuando vio el humo en el horizonte, y escuchó los cascos, y sintió esa punzada en el pecho que solo sienten las mujeres cuando la herida no viene del cuerpo, sino del pasado. Doña Constanza de Beltrán descendió del caballo con la elegancia de quien nunca ha pisado barro. Vestía de negro, llevaba un sombrero de ala rígida, guantes de encaje y una expresión que cortaba el aire. «¿Dónde está mi hija?», dijo con voz firme. Nadie respondió. Rosenda salió, no por obediencia, no por miedo, sino porque sabía que ya no era la misma mujer que había subido a aquel estrado en San Esteban. Doña Constanza la miró de arriba abajo. Sus ojos se clavaron en su cuerpo como dagas envueltas en perfume caro. «Te ves más gorda. ¿Y usted?» «Más vacía», respondió Rosenda, sin bajar la mirada. El silencio fue como un trueno. Los soldados que la acompañaban tensaron los hombros. Yamil dio un paso al frente. «Ella está aquí por voluntad propia». Doña Constanza lo miró como si fuera una bestia de feria. Una mujer como ella no tiene voluntad, solo hambre. Hambre de atención, de comida, de afecto. Por eso se arrastra donde nadie más la quiere. Rosenda sintió el golpe, no en el rostro, en el alma. Ayelén apareció tras ella. Abrazó su pierna con fuerza. Doña Constanza la observó con asco. «¿Y esta criatura? ¿También te llama madre?» «Sí», respondió Rosenda con la voz quebrada pero firme. «Y es la única que lo hace sin avergonzarse de mí». La madre soltó una risa seca. Luego alzó un papel. «Aquí tengo la orden del juez. Eres mi hija. Eres parte de mi linaje. Y como tal, exijo que regreses». Yamil tomó el papel, lo leyó y lo bajó con lentitud. «No es prisionera, no es propiedad. Tampoco es esposa legal, Apache», escupió ella. «No hay iglesia, no hay testigos, no hay contrato». Rosenda sintió que todo lo que había construido con sus manos, con su voz, con su silencio, comenzaba a tambalear. «¿Vas a dejar que me lleve?», preguntó mirando a Yamil. Él no respondió. Y ese vacío fue más cruel que cualquier palabra, porque cuando una mujer ama, no necesita promesas, solo necesita saber que hay alguien dispuesto a sostenerla cuando el mundo la empuja. «Entiendo», dijo Rosenda en voz baja. «A veces el amor no muere, solo se esconde». Tomó la mano de Ayelén. Recogió sus cosas. No muchas, una manta, una piedra, un búho tallado. Y se fue. No porque quisiera, sino porque ya había aprendido a no quedarse donde no era defendida. Los pasos fueron lentos. No lloró, no gritó, solo se alejó. Y Yamil la vio partir, con la mandíbula apretada, con los puños cerrados, con el corazón destrozado, pero sin moverse. Y fue esa inmovilidad, esa cobardía momentánea, la que marcaría su alma para siempre. Porque hay silencios que no se perdonan, y hay mujeres que, cuando se levantan del barro, nunca vuelven a agachar la cabeza. El camino de regreso a San Esteban parecía más largo que nunca.
no por la distancia, sino por el peso del abandono, el de sentirse, una vez más, ofrecida como un objeto, el de haberse ilusionado con ser elegida y acabar recordando que incluso los gestos más dulces pueden esconder cobardías. Rosenda no habló en toda la jornada. Ayelén, sentada a su lado en la carreta, tampoco. La niña no lloraba, pero cada vez que alguien se acercaba, se escondía bajo la manta, como si la piel del mundo ya no le ofreciera refugio. Doña Constanza iba erguida, con el rostro altivo y los labios apretados en una mueca de victoria. No había logrado una reconciliación. Había logrado algo que le sabía mejor, una humillación pública. Había arrancado a su hija de esa aldea indecente delante de todos. Había ganado, aunque no quedara nada por amar. Al llegar a la hacienda, Rosenda fue encerrada en su antiguo cuarto. Las ventanas tenían rejas, las cerraduras, doble llave. Ya no era una hija, era una prisionera disfrazada de escándalo oculto. Pasaron 3 días, 3 noches, 3 abismos. Rosenda no comía, no dormía, solo pensaba en su error, haber creído que merecía algo tan hermoso como ser amada. Pero lo que no sabía era que a kilómetros de allí, un hombre no podía respirar, no podía pensar. No podía vivir con la imagen de su espalda alejándose. Yamil no hablaba, no comía, no dormía, solo tallaba madera con rabia, con desesperación, con una tristeza tan honda que hasta los niños dejaban de reír cuando pasaban cerca. El 4.º día, Ayelén se enfermó. La fiebre la devoraba. Llamaba a Rosenda en sueños, delirando entre palabras rotas y lágrimas ardientes. Las mujeres de la aldea intentaban calmarla, pero la niña se debatía como si el alma se le estuviera yendo, y fue entonces que Yamil decidió no esperar más. Montó su caballo, ató a la silla un colgante de plumas y cuentas de colores, el que su esposa le había dado años atrás, el que había guardado en silencio, como se guarda una herida, y cabalgó, sin pedir permiso, sin importar las leyes, sin importar la sangre, la tierra, las barreras invisibles que separaban 2 mundos que ya no tenían sentido para él. Solo importaba una cosa: ella, Rosenda, la mujer que le devolvió la risa a su hija, la que curó su casa con voz de pan y manos de madre, la que lo miró sin miedo, la que se arrodilló para decirle: estoy contigo, si tú me quieres. Llegó a San Esteban al anochecer. El pueblo se quedó mudo al verlo pasar. Su figura alta, su rostro de piedra, su piel curtida por el sol y por el amor que no había sabido cuidar. Golpeó las puertas de la hacienda, no con violencia, con determinación, como un hombre que ha entendido por fin lo que está dispuesto a perder si no habla. Doña Constanza salió, envuelta en su bata de luto y veneno. «¿Qué haces aquí?», espetó. Yamil no respondió, solo pronunció un nombre: Rosenda. Ella sonrió con desprecio. Ya te olvidó. Como todas las mujeres gordas, lloró un día y comió al siguiente. Entonces, una voz suave desde lo alto quebró el silencio. «No he comido y tampoco te he olvidado». Rosenda apareció en el balcón, con el rostro pálido, los ojos hundidos, pero la dignidad intacta, como una flor que se niega a marchitarse en manos equivocadas. «¿A qué has venido?», preguntó con un hilo de voz. Yamil levantó el colgante, el que pertenecía a su esposa, el que no había ofrecido a nadie más, y lo alzó como se alza una promesa. «A decirte que me equivoqué, que el miedo me paralizó, que dejé que el pasado hablara por mí, y que ya no quiero vivir ni un día más sin tu voz, sin tus manos, sin tu risa en mi casa». Doña Constanza rió. «¿Y crees que con eso bastará?». Pero Rosenda ya no la escuchaba, solo lo miraba a él, a ese hombre que, sin saber cómo, estaba aprendiendo a amar con valentía. «¿Estás dispuesto a luchar por mí?», preguntó temblando. «Estoy dispuesto a morir», respondió él, «pero prefiero vivir si es contigo». Entonces, por primera vez en su vida, Rosenda no esperó ser elegida. Eligió. Abrió la puerta, bajó las escaleras y corrió.
Corrió con el corazón en llamas, con los pies descalzos, con la certeza de que ya no pertenecía a una casa donde se la ocultaba, sino a un pecho donde se la amaba. Y en medio de la plaza de San Esteban, bajo la mirada incrédula del pueblo entero, Rosenda se lanzó a los brazos del único hombre que jamás intentó cambiarla. Y así, en silencio, con una pluma entre los dedos y una lágrima cayendo sobre el polvo, se fundieron por fin, no como promesa, no como castigo, sino como dos mitades rotas, que por fin se reconocían enteras. El regreso a la aldea no fue un regreso, fue un renacer, porque ni Rosenda era ya la misma, ni Yamil era el mismo hombre que la había dejado marchar. Cabalgaron de noche, con el viento acariciando sus rostros y el silencio tibio de quien ya no necesita explicaciones. Ayelén los esperaba en brazos de una anciana. Apenas los vio, corrió a ellos y se fundió en el cuerpo de Rosenda, como si el alma, por fin, hubiese encontrado casa. La aldea, que antes la miraba con sospecha, ahora la miraba con respeto, porque no era una extraña. Era la mujer por quien un guerrero apache había cruzado fronteras. Y lo más importante, era la mujer que había devuelto la risa a una niña. Esa misma noche, cuando el cielo se llenó de estrellas como lágrimas detenidas en el firmamento, los sabios de la aldea encendieron el fuego sagrado. No hubo campanas, no hubo vestido blanco, no hubo oro, solo un círculo de piedras, ramas aromáticas ardiendo, tambores que hablaban con el ritmo del corazón y ojos que brillaban con una luz antigua. Yamil se presentó ante ella con una cinta de cuero trenzado entre sus manos. No llevaba anillos, llevaba el lazo que su abuelo había usado para cazar, el mismo que ahora ofrecía como símbolo de unión. Rosenda vestía de lino crudo, había adornado su cabello con flores silvestres, no se ocultó, no se amarró el vientre ni cubrió sus brazos. Se mostró entera, real, luminosa, porque sabía, por fin, que ese hombre no la miraba como un cuerpo, sino como un alma. Ayelén se acercó y colocó entre sus manos la figura del búho. «Para que los cuide a los dos», susurró. Yamil, con voz baja pero firme, pronunció las palabras que nadie había escuchado jamás salir de su boca. «Elijo tus pasos, elijo tu sombra, elijo tu risa, y si alguna vez me falta el valor, que el viento me recuerde tu nombre». Rosenda tragó saliva. Sus ojos estaban llenos, pero su voz era clara. «No traigo dote, ni promesa de belleza, pero sí traigo pan, silencio, paciencia, y la certeza de que te amo como nunca me amaron». El lazo fue atado alrededor de sus muñecas. El fuego crepitó. Los ancianos cantaron en lengua antigua. Y así, sin iglesia, sin aplausos, sin testigos ajenos, Rosenda Beltrán, la mujer que nadie quiso comprar en una subasta, se convirtió en esposa. No por deber, no por presión, no por miedo, por amor. Después los miembros de la aldea se acercaron uno por uno. Le ofrecieron a Rosenda granos, hierbas, telas, frutas, no como limosna, sino como bienvenida, como símbolo de pertenencia. Ella recibió cada gesto con lágrimas, porque por primera vez en su vida no era una carga, era una raíz, una semilla, una madre que no había parido aún, pero que ya fecundaba con ternura. Esa noche, mientras las estrellas seguían quietas sobre sus cabezas, Rosenda y Yamil se acostaron juntos, no para consumar, sino para descansar. Se abrazaron sin prisa, como si el tiempo les debiera calma. Y Rosenda, al quedarse dormida con la cabeza sobre su pecho, susurró una última frase: «Si mañana no hay más pan, ni más fuego, ni más mundo, que me quede esto, tu respiración junto a la mía». Yamil no respondió, solo la apretó contra su pecho, porque hay cosas que un hombre solo dice con el cuerpo. Y entre el murmullo del viento, las cenizas de la hoguera y el olor a madera quemada, nació una promesa sin palabras. Nunca más sería invisible. Nunca más estaría sola. El amanecer trajo consigo un silencio espeso. Los pájaros no cantaban, el viento no se movía, y el fuego de la aldea se apagó más temprano que de costumbre,
como si la tierra supiera que algo se acercaba, algo oscuro, algo que no venía del cielo, sino del orgullo humano. Rosenda despertó inquieta. Yamil ya no estaba junto a ella. Ayelén dormía entre las mantas, abrazando el búho de madera como un escudo sagrado. Rosenda se incorporó, cruzó el umbral de su choza y lo vio. En la colina frente a la aldea, al menos una decena de jinetes descendía. Uniformes, armas, banderas, y al frente, doña Constanza, montada en un caballo blanco, con la cabeza erguida y la rabia convertida en corona. No venía por amor, no venía por redención, venía a destruir aquello que no podía controlar. Yamil estaba ya en la entrada, acompañado por los hombres de la tribu. No hablaban, no alzaban las armas, solo esperaban. Rosenda caminó hasta él, sin miedo, con los pies firmes sobre la tierra que la había visto florecer. ¿Vienen por mí? No, respondió Yamil con la voz grave. Vienen por ellos, por nosotros, por lo que representamos. Doña Constanza detuvo el caballo frente a la aldea. Entreguen a la mujer y a la niña, gritó con una autoridad que ya no era ley, sino veneno. Ella ya no te pertenece, respondió Yamil, y nunca perteneció a tu mundo. Uno de los soldados alzó el rifle. Rosenda dio un paso adelante. «Bajen las armas», gritó con fuerza que sorprendió hasta al viento. «No soy una víctima, no soy una esclava. Soy una esposa, una madre, y esta es mi casa». La aldea entera guardó silencio. Hasta los niños dejaron de moverse. Doña Constanza escupió al suelo. «No sabes lo que dices». «Sé más que nunca», replicó Rosenda, «porque por primera vez en mi vida nadie me ordena ser menos». Los soldados dudaron. Uno bajó el arma, otro retrocedió. La autoridad no está en los títulos, está en la verdad de quien se atreve a hablar. Entonces, doña Constanza, ciega de furia, sacó una pistola de su bolso. Apuntó a Yamil. Su mano temblaba. Sus ojos ya no eran de madre, eran de juicio. «Esto termina aquí», gritó. «Prefiero verte muerto antes que verla feliz contigo». Y antes de que el disparo ocurriera, una figura se interpuso. Rosenda. Su cuerpo, grande, hermoso, digno, se convirtió en escudo, en acto de amor absoluto, en prueba de que quien ama, protege. «Mamá», gritó, «si disparas, que sea a mí, pero que sepas que me matas siendo por fin quien siempre quise ser». Doña Constanza bajó el arma, no por piedad, sino porque, por primera vez en su vida, se sintió derrotada. El pueblo de San Esteban, que había acompañado en silencio el ataque, comenzó a murmurar. Algunos campesinos se acercaron. Uno habló. «Ella cuidó a mi esposa cuando enfermó. Enseñó a mi hija a leer. Ayudó a parir a la mujer del curandero». Las voces crecieron. Rosenda ya no era una vergüenza. Era raíz. Era puente. Doña Constanza se quedó sola. Y lo supo. Ya no había ejército que la respaldara. Solo un silencio que la señalaba. Dio media vuelta y se marchó. Sin victoria, sin hija, sin poder. Y cuando el polvo del caballo se disipó, Rosenda cayó de rodillas. Yamil corrió hacia ella. La sostuvo. La envolvió en sus brazos. «Estoy bien», susurró. «Estoy viva». Él no habló. Solo la besó por primera vez, no con pasión, con gratitud, con rendición. Y la aldea, sin decir palabra, los rodeó. Porque cuando una mujer elige el amor con dignidad, todo lo demás se rinde ante su fuerza. Pasaron los días como se pasa el viento entre las ramas, sin hacer alarde, pero dejando huella. Y después de la tormenta, vino la calma. Una calma tejida con susurros, con manos que se buscan al anochecer, con sonrisas que nacen sin permiso. Rosenda caminaba por la aldea con un nuevo ritmo, no más en puntas de pie, no más escondiéndose en las sombras. Ahora sus pasos dejaban marca, ahora su voz, antes temblorosa, era melodía, y sus caderas, su vientre, su figura entera, ya no eran vergüenza, eran promesa. Ayelén la seguía a todas partes, como una flor sigue al sol.
La llamaba mamá, con la naturalidad de quien reconoce el alma antes que la sangre. Y en cada gesto, en cada trenza que le hacía, en cada trozo de pan compartido, Rosenda se iba convirtiendo en raíz, en savia, en sostén. Yamil la observaba desde lejos muchas veces, no por distancia, sino porque aún no dejaba de asombrarse. Aquel hombre que había perdido la fe en la vida, ahora vivía contando los latidos que compartía con esa mujer que el mundo había descartado y que él, sin buscarlo, amaba como nunca antes. Una mañana, mientras Rosenda recogía maíz en los campos junto a las demás mujeres, sintió un mareo leve. Pensó que era el calor, pero al día siguiente lo sintió de nuevo. Y el siguiente también. La curandera la llamó en voz baja, le tocó el vientre, le miró los ojos, y sin rodeos, con esa sabiduría antigua que no necesita palabras grandes, dijo: «Estás sembrada, y la flor crecerá dentro de ti». Rosenda tardó en entender. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, de certeza. Estaba embarazada, de Yamil, del hombre que no la besó con prisa, que no le pidió nada más que su presencia, que esperó, y eligió, y amó. Volvió a casa en silencio. No corrió a contarle. Primero lo sintió, lo aceptó, lo abrazó sola, y luego al llegar tomó la mano de Ayelén. La llevó al claro donde nacían las flores, y allí, entre los colores vivos que brotaban entre las piedras, le dijo: «Vas a tener un hermanito o una hermanita, pero será tu sangre, como tú lo eres ya de mi corazón». La niña no dijo nada, solo se abrazó a su cintura. Y por primera vez lloró, no de tristeza, sino de algo que los niños sienten antes que nadie, la seguridad de que el amor había echado raíces. Yamil llegó más tarde. Rosenda no esperó metáforas, solo tomó su mano y la posó sobre su vientre. «Está creciendo», susurró, «dentro de mí». Él no respondió con palabras, cerró los ojos, y en ese gesto, como tierra que se abre a la lluvia, Rosenda sintió que ya no había más muros. Él se arrodilló, no como un ritual, no como un acto solemne. Se arrodilló porque había algo más grande que su fuerza, la vida que habían creado juntos, la vida que ella, la mujer despreciada, la no deseada, la sobrante, había transformado en milagro. Y esa noche, mientras las estrellas volvían a pintar el cielo, Rosenda se durmió con las manos sobre su vientre, Ayelén abrazada a su espalda y Yamil velando su descanso como quien cuida un tesoro sagrado. Porque ahora, más que nunca, ella no era carga, era fuego, era raíz, era madre, era tierra fértil, y en el centro exacto de su alma nacía el fruto del amor. El tiempo pasó como solo pasa cuando la vida tiene sentido, con la lentitud de lo eterno y la dulzura de lo bien sembrado. Rosenda no cambió su cuerpo, no adelgazó, no se transformó en otra para merecer amor, simplemente floreció. Yamil seguía siendo el hombre de pocas palabras y mirada firme, pero ahora se le notaba la ternura en las manos, en la forma en que le acariciaba la espalda cuando ella tejía, en cómo le cubría los pies al dormir, en cómo tocaba su vientre al sentir al bebé moverse. Ayelén creció segura, libre, sin sombras. A veces preguntaba si su madre biológica la miraba desde el cielo, y Rosenda, sin celos, le respondía con voz suave: «Sí», y sonríe, porque sabe que estás bien, y sabe que yo también. Y una mañana, mientras el río cantaba entre las piedras y las flores volvían a abrirse en el claro sagrado, Rosenda sintió la primera contracción. El parto fue largo, como todo lo que vale la pena, y también fue difícil. Hubo sudor, llanto, temor, pero nunca soledad. Yamil no se apartó. Le sostuvo la mano, la frente, el alma, y cuando el llanto del recién nacido rompió el aire, todo en ella se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. «Es un niño», susurró la partera. Rosenda lo tomó en brazos. Era pequeño, tibio, fuerte,
tenía los ojos de su padre y la calma de su madre. Lo llamó Nahuel, que en lengua apache significa fuerza del alma. Los días que siguieron fueron los más suaves. Rosenda amamantaba bajo la sombra de los árboles. Ayelén recogía flores para adornar la choza. Yamil tallaba juguetes de madera para su hijo y la aldea entera parecía respirar un aire distinto. Una tarde, mientras el sol se apagaba detrás de las montañas, Rosenda salió al claro con sus 2 hijos. Se sentó en la hierba, con Nahuel dormido en su regazo y Ayelén recostada en su hombro, y respiró. Respiró como nunca lo había hecho, sin miedo, sin apuro, sin vergüenza. Yamil se acercó sin hacer ruido. Se sentó detrás de ella. La envolvió con sus brazos y juntos, en silencio, miraron el cielo. No dijeron, te amo. No prometieron nada, solo estuvieron. Y Rosenda, con los ojos cerrados, pensó en todo lo vivido. En el estrado, en los insultos, en la subasta, en las miradas que la atravesaron como cuchillos. Y sonrió, porque ahora lo entendía. No era que ella valiera poco, era que el mundo aún no sabía cómo mirar a una mujer como ella. Pero Yamil, él sí supo, y al final eso bastó. Ese amor bastó, su voz bastó, su pan, su canto, su vientre, su silencio, todo lo que era, todo lo que le dijeron que sobraba, era en realidad lo que la hacía única. Y antes de que el sol se escondiera por completo, Rosenda miró a sus hijos, a su esposo, a la tierra que la había salvado y pensó, donde todos vieron exceso, él vio esencia, y donde nadie la quiso, él la hizo eterna. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, deja tu like y comenta la palabra esencia aquí abajo. Cada suscripción, cada comentario, cada pequeño gesto nos ayuda a seguir contando historias que celebran el amor verdadero, la dignidad y las segundas oportunidades. Este canal existe gracias a ti, que también crees que los romances de época aún pueden sanar el alma. Bienvenido a esta familia que siente con el corazón.